Hola a todos y bienvenidos a un episodio muy especial de Warrior Diplomacy, porque como veis, en vez de estar cada uno en nuestra casa, en nuestros respectivos países, estamos los tres en mi casa, en Madrid. Y nada, es un placer tener aquí a Fabio y a Martín, que bueno, que nos vemos a menudo, pero no nos vemos en persona tan a menudo como deberíamos. Y nada, pues aquí tenemos eso, 3 voces, 3 trayectorias y hemos pensado que, precisamente como estamos los 3 aquí reunidos, será una buena ocasión para hacer un episodio distinto en el que habláramos del que ha sido un desafío para todos nosotros, que empezamos a peinar la treintena, sino a superarla algunos, que es el abrirse paso en el mundo global a nivel laboral. Así que en este episodio vamos a ver exactamente cómo hemos hecho cada uno, qué carrera tenemos cada uno, cómo hemos hecho desde que decidimos estudiar relaciones internacionales hasta que hemos salido al mundo laboral. Así que nada, bienvenidos aquí a Madrid, bienvenidos aquí a mi casa. Fabio, Martín, ¿qué tal estáis? ¿Cómo veis este episodio? ¿Cómo están? Fabio, Nico, en verdad me causa mucha alegría por fin conocernos en persona, después de años, de 2021 que lo escuché a Fabio y 2022, 2023 que te escucho a ti, Nico. Y bueno, por fin nos hemos conocido, hemos tenido que cruzar el charco para grabar este episodio para todos los oyentes, para que vean que nos ponemos en la camiseta de Warrior. Así que feliz de estar por Madrid. Justo antes de venir acá estoy con unos colegas diplomáticos comiendo jamón ibérico espectacular y contentísimo de estar acá con ustedes. ¿Tú qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? No, yo estoy muy contento también de compartir un lugar así de especial y un momento muy único, ¿no? Porque llevamos con un proyecto bien lindo que le hemos metido todo el corazón rato y nunca hemos tenido la oportunidad de hacer esto de esta manera, ¿no? Porque también la belleza del campo que hacemos es que es un campo global y ni modo, estás ligado a tu país, ¿no? Pero qué buena onda que hemos conseguido ya cruzar. Y de hecho yo me moví mi viaje a Madrid una semana antes para estar acá, así que estoy bien contento por eso. Es verdad. Y nada, bien contento igual de compartirlo. Digo, Nico, tú ya nos habíamos conocido hace un par de años igual, una que otra vez, pero Martín, contigo no. Y de hecho, recuerdo que hubo una oportunidad que tuvimos en Bruselas de compartir, pero te rompiste la pierna como 3 días, Típica cosa que pasa de vez en cuando, ¿no? literal, y no se pudo. Pero bueno, hoy sí. Así que yo recuerdo decirle a Martín de porfa no hagas judo para que nos veamos. Sí, justo nos íbamos a encontrar en Bruselas, íbamos a hacer un evento en una universidad allá y en un campeonato de Jiu-Jitsu me rompí la rodilla. Entonces tuve que tomar un vuelo de emergencia a Washington y fue todo caótico, pero ahora sí estoy con la pierna bien, así que listo a grabar. Genial, ¿no? Y pues también qué guay que los oyentes nos puedan ver, ¿no? Es también un formato distinto, muy medio precario, porque no tenemos un estudio, pero No, Nico, tu casa es bella, ¿no? se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Total. Pero Nico, ¿qué vamos a hablar hoy? O sea, sí va, mundo internacional, tal es muy amplio. ¿Cómo estructuras eso a un podcast de Warrior Diplomacy? ¿Cómo lo hacemos hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar más bien de cómo abrirse paso, ¿no? Ese mundo internacional, que es un universo apasionante, pero como prácticamente todos nuestros oyentes, los que no sean de ese mundo, perdonadnos, pero los que sí lo son, que sabemos que son la mayoría, es un mundo extremadamente competitivo, extremadamente difícil, de más prácticas no remuneradas la mayoría de las veces, de no saber muy bien qué hacer, oposito, me voy a lo privado, me voy a Bruselas, me voy a las instituciones internacionales. ¿Qué hacer? Entonces, para ver un poco esto, porque es un tema muy amplio, como vamos a ver, lo vamos a dividir en 3 bloques, que al principio vamos a hablar un poco de los comienzos, de cómo se entra a ese mundo un poco recién salido como un polluelo de la carrera. En el segundo, un poco lo que no te cuentan, es decir, las competencias, los aprendizajes que marcan la diferencia. Y por último, cerraremos con algunos consejos, alguna mentalidad la mentalidad que hay que tener para hacer carrera en este mundo. Y bueno, yo importante decir que sobre todo haré un papel de moderador, porque aunque estudié relaciones internacionales, como algunos sabréis porque habré dicho en algún episodio, no me dedico profesionalmente a ello. De hecho, ahora mismo acabo de opositar y voy a trabajar para el Estado en temas para nada internacionales. Pero aquí tenemos a 2 buenos ejemplos de carreras internacionales por el momento fructíferas. Así que nada, no sé si tenéis algo que añadir o si queréis que nos pongamos directamente al lío, eso es como veáis. Vamos directo. Me encanta.
Nico y Martín, yo creo que todo mundo empieza cuando quiere dedicarse a este mundo con esa idea, ¿no? Muy idealizada, yo creo, del mundo de trabajar en las relaciones internacionales. Eh, Suele pensar uno que es diplomacia, viajes, este impacto global, ¿no? Y yo creo que al final, o por la experiencia que yo he tenido, es que la realidad, pues a lo mejor es un poco más compleja y creo que también tiene cosas muy bellas, ¿no? Pero no todo es como te lo plantean eh, los típicos, no sé, las típicas charlas de cuando uno es joven. Pero para arrancar, yo creo que es cosa de hablar cómo comienza todo para pues, nosotros, ¿no? Yo creo que vamos a tocar este episodio un ángulo muy personal y con las experiencias propias, eh, pues tratar de dar ejemplos para nuestros oyentes, cómo se suele ilustrar. Y creo que los tres tenemos distintas rutas de cómo llegamos a este mundo. Todas son especiales, todas te dan lo suyo, pero yo empezaría por eso. No todo te lleva al ser diplomático, ¿no? Puedes entrar de distintas maneras. Pero bueno, ¿por qué no empezamos simplemente, pues a lo mejor cada quien explicando un poco cuál es su rama, su rumbo y pues ahí vamos sacando reflexiones? No sé, Martín, si tú quieres empezar con la tuya. A ver, voy a comenzar porque creo que yo soy el caso más típico de internacionalista, o no sé si más típico, pero el que se escucha más y el que la gente tiene un poco más de visión. A ver, yo fui el típico niño Moon, ¿no? Yo comencé metido a las relaciones internacionales por medio de los modelos de Naciones Unidas. Y yo comencé a hacer un modelo de Naciones Unidas en el 2011, cuando el Perú recién se está consolidando un poco. Y siempre me gustó mucho la política, el debate. Estaba estudiando Derecho, yo estudié Derecho en la universidad. Y me gustó mucho los modelos de Naciones Unidas. A partir de los MUN es que me interesé por el derecho internacional. Y cuando me gustó el derecho internacional, un profesor me animó a postular una pasantía al curso de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Y fui, me seleccionaron, estuve como un poquito más de un mes por La Haya y me encantó ver el ámbito del derecho internacional. Me encantó ver cómo los abogados litigan en ese tipo de espacios y la Corte Internacional de Justicia. Eso fue en 2015. Justo veníamos Perú de tener este caso importante con Chile en el año anterior, entonces eh, como que se venían bastantes cosas, ¿no? Y el tema estaba muy posicionado por lo menos en mi tema local, en Perú. Ese mismo año era el aniversario 70 de Naciones Unidas, estamos hablando de hace 10 años, y se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Ahí es cuando Naciones Unidas estaba en su apogeo y todavía no entraba en esta crisis de la cual todos los internacionalistas hablamos. eh, y lo que pues, sucedió fue que postulé al cargo de delegado joven peruano y me eligieron como el primer delegado joven peruano. Y me gustó. Entonces dije, bueno, creo que me gusta un poco el tema de la diplomacia, pero quiero hacer una práctica. Entonces, lo que hice, y ahí va mi primer consejo, es que apliqué a la Embajada del Reino Unido en Perú, a hacer una pasantía en el área política, y vi y dije, bueno, esto sí me gusta el trabajo que hacen en las embajadas. Entonces, eh, hay un consejo introductorio que busque hacer una práctica para que se den cuenta si es que le gusta o no le gusta, porque a veces uno llega a un trabajo y se da cuenta que sí es lo suyo, y al trabajo se da cuenta que no es lo suyo. Y bueno, de la embajada pasé, decidí cuando tomé la carrera, decidí postular a Academia Diplomática como una oposición, fueron 8 exámenes, tuve la suerte de ingresar al primer intento y ahí hice la Academia Diplomática y ahí entré como funcionario diplomático. Y eso es un poco la historia de cómo me ingresé al mundo de las relaciones internacionales desde un punto de vista práctico, ¿no? Tú, Nico, ¿cómo ha sido un poco tu nexo con el internacionalismo? Pues mi nexo es que es lo que estudié. Yo estudié ciencias políticas con un máster en política internacional en Ciudad Godó, en Burdeos. Y bueno, yo mi idea era más bien dedicarme al periodismo. Mi sueño era dedicarme al periodismo internacional, ser uno de estos famosos corresponsales, no reportero de guerra, no soy tan valiente, pero yo qué sé, ser el corresponsal político en Bruselas, el corresponsal político en Washington, me parecía un trabajo apasionante, al que por desgracia nunca llegué. O sea, sí que hice periodismo y estuve unos años pues partiéndome los dientes en diferentes frentes, diferentes redacciones, pero nunca era, digamos, a nivel de cosas internacionales. Y nada, decidí darle un giro a mi carrera y el año pasado pues también opté por opositar y he opositado a Administración del Estado, que es una posición que existe aquí en España de la alta administración, a oposición a uno, para trabajar en ministerios, etcétera, y que también tiene una serie de puestos internacionales. O sea,
que es posible que a pesar de haberla abandonado tempranamente, mi carrera internacional todavía esté por despegar, porque eso, tú puedes optar a puestos en embajadas, puestos en representaciones permanentes ante la UE, ante la ONU, etcétera. Eso tendrá que ser de todo un par de años todavía, o sea que... Pero sí, mi camino también fue el de primero intentar hacerlo a través del mundo privado, aunque fuera más periodismo internacional, que no es exactamente lo mismo, pero esa era la idea. Y luego, pues, también pasar, hacer una oposición. En mi caso fueron 4 exámenes también. También tuve la buena suerte o el buen trabajo de hacerlo a la primera. Y pues nada, en esas estoy ahora mismo. También he decidido opositar, pero me parece que aquí tenemos por fin a una persona para los oyentes o los video oyentes o como se llamen en este caso, que no ha opositado por el momento. Total, es que al final yo creo que esa es la vía que cuando yo empecé a estudiar, hace no tanto, pero igualmente empecé la carrera yo en 2016. O sea, también ya estamos hablando de 9 años. Cuando empecé esa primera clase, recuerdo un profesor que quiero con todo mi corazón, que nos dice las primeras clases, chicos, ¿quién quiere ser diplomático? Y la mitad de la clase levanta la mano, incluyéndome. Entonces creo que partí también un poco de la idea de, vale, estudiaré mis años pensando en cómo ser diplomático. ¿Qué ocurre? Yo pues, tengo ese privilegio de tener 2 nacionalidades, española y mexicana. Entonces ya yo partía de, okey, si me gustaría ese rumbo, tendría que ver cuál me conviene, cómo es el proceso, tal. Y por lo menos mi reflexión personal con la mexicana es que es mucho de conocer gente, tal. O sea, sí es un examen riguroso y está complicado, pero siento que para acceder mucho hace falta un poco de lo interno, conocer tal. Y dije: "Uf, no tengo ese capital, social como tan puesto para poder moverme". En España siento que las oposiciones me dieron mucho miedo porque hay gente, tú tuviste mucha suerte, Nico, sacarla tan rápido y felicidades, mi respeto. Eso está impresionante. Hay gente que estudia 4 o 5 años y se quedan ahí, entonces es complicado y hay gente que le pone todo el corazón. Y yo dije, yo soy muy inquieto, tengo el culo muy inquieto, no puedo estar 4 años estudiando tanto, necesito moverme. Entonces reflexioné un poco y dije, vale, si me quiero dedicar a este mundo internacional, ¿cuál es una vía alterna? Eh, y esa fue como primero válido, ¿no? Como que es la ruta, pero ¿cómo llegas ahí? Y a mediado de mis estudios, yo creo que es el primer consejo que yo doy es seleccionar un pilar, ¿no? O el del derecho, o el de la economía, o el de la seguridad y la defensa. Como que así yo veía el mundo internacional en 3 pilares principales, obviamente hay más. Y dije, escoges uno y te vas por él. Y yo en mi proceso universitario fue escoger o ver como cuál me latía más. En mi caso fue un poco más el económico, porque siento que puedes trabajar tanto en el mundo privado como en el mundo público y hay maneras de entrarle. No todo es money en la vida. Entonces, como que por ahí le entré, me graduó y la pandemia, ¿no? Entonces no había trabajo, tal. Tuve mucha suerte y privilegios de tener experiencias en prácticas aquí y acá, unas remuneradas, otras no. Es un mundo muy complicado también porque las más elitistas y tal no te las pagan, ¿no? Como en la ONU, en Ginebra, en Nueva York. Entonces es difícil, pero encontré una que otra que sí o por una beca y empecé a decirme, va, eso me gusta y es lo que me llevó a decir, va, quiero hacer un máster dedicado a la política económica internacional porque es como que ya algo más preciso que me mola. Vuelvo a lo mismo, mucho privilegio para poder hacerlo donde lo hice, que es en Bruselas. También un poco con la intención de, es la burbuja donde se mueve este mundo, ¿no? Estudias ahí, probablemente te mueves y con esas conectes, tal. Supongo que es un caso similar en Washington, ¿no? Hay muchas ciudades que te dan ese salto, pero también entiendo que hay mucha gente que nos escuchará de América Latina y es más distinto ese camino, ¿no? Y a lo mejor esa es una pregunta para ti, Martín, que tú sí experimentaste entrarle desde América Latina y te quedaste allá, porque yo salí hace 9 años de México. No sé tú cómo fue tu experiencia ahí. O sea, creo que, a ver, me parece muy válido el consejo que tú le has dado, de que sí, sí, y siempre se lo he dicho a mis alumnos, creo que es importante especializarte, porque internacionalistas son generalistas, o sea, saben bastante de todo y entienden cómo funciona el mundo, pero en un mundo tan competitivo como el que tenemos ahora, es mejor especializarte. Entonces, eso es lo que te va a dar un valor agregado frente a la competencia. Eso es uno. Dos, yo siempre digo, para saltar a Naciones Unidas, al Banco Mundial, al BID, OCDE, creo que trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores de tus países, te va a dar ese impulso y ese capital político que tú bien has señalado, Fabio, para poder agarrar un puesto medianamente bueno, ¿no? O haber trabajado en el gobierno, ¿no? Tengo una amiga que trabajaba en el Ministerio de Educación y ella trabaja ahora con un VP de Banco Mundial en temas de educación.
Pero claro, necesitas haber trabajado en la materia para poder, siquiera poder saltar y haber hecho una maestría en un lugar top competitivo, ¿no? Entonces, creo que algo que es importante porque si bien, sobre todo para los latinoamericanos, que estamos a veces un poco comenzamos con la cancha echada respecto a nuestros países europeos o estadounidenses, tienen que primero ser los mejores en sus facultades, estudiar a fondo y tener notas súper buenas. Si pueden tener experiencia profesional en sus países, eso va a sumar. Y después empezar a postular. O sea, postular y claro, como bien ha señalado, a veces las pasantías, que son las que te abren las puertas, no te las pagan. Entonces es un costo hundido que tienes que estar dispuesto a pagar. Y siempre y cuando tengas la estabilidad económica, financiera, tu familia que te lo permita, ¿no? Y si no, lo que yo aconsejaría es que postulen a una maestría, porque a veces son esas las maestrías las que te abren las puertas o te dan los contactos. A veces uno dice, pucha, esa maestría es ultra cara, lo cual es cierto, la educación en el mundo cada vez está más cara. Pero bueno, una vez que ingresas, si que bien la maestría, seguramente un profesor va a decir, este chico, esta chica, vale la pena darle una mano, vale la pena empujarlo para que entre a este mundo y que pueda justamente ejecutar los conocimientos que sabe, pues. Eh, entonces diría eso, que hagan un mapa mental de hacia dónde quieren llegar y cuáles son las alternativas que cada uno tiene y en función de eso vayan moviendo las fichas, ¿no? Porque al final la vida es muy complicada, el trabajo está muy competitivo, entonces es así, es una jungla, es una selva. Pero justo ahí, hablando de jungla, como estamos hablando de los comienzos, me parece que es una cosa que es importante. Postular, lo habéis hecho los dos, lo habéis comentado los dos, en tu caso hacia maestrías, especialización, en tu caso a organizaciones, etcétera. ¿Qué, qué se hace, qué se puede hacer? Porque obviamente aquí no tenemos las claves, pero algunas pistas que se pueda dar a la gente sobre cómo postular, porque todos conocemos que ahora mismo el LinkedIn es una jungla, la mitad de las candidaturas que registras probablemente no te van a responder en la vida, porque esto es así como funciona, te piden cartas de recomendación y además que subas un portafolio y un no sé qué, y que te hagas una foto haciendo el pino, si pueden pedirte, te lo piden. Entonces, sé que es una pregunta muy difícil, pero ¿algún consejo que quizás que podríais dar sobre cómo postular que habéis hecho vosotros? Para Te que das en el grano, o sea, LinkedIn es la herramienta, por lo menos yo que me muevo en este mundo de networking y tal, LinkedIn es donde tienes que tener ese portafolio. Digo, por lo menos para lo nuestro, ¿no? La gente más artística tiene Behance o tal, que ahí es donde ponen el portafolio, pero para lo que hacemos nosotros, lo que sea, tienes que reflejarlo de una manera ahí. Escribes en el periódico de tu escuela, pon los enlaces, tal, los teasers ahí, una buena foto profesional, tal. O sea, creo que es tu ventana al mundo de cómo te vendes, ¿no? Entonces, eso es como tu presentación. El CV es muy importante, es la manera, lo que tienes que mandar institucional, pero yo que a veces tengo que estar en procesos de reclutamiento, busco a la persona en LinkedIn y veo si es verdad que el email que me llegó y la persona en online, como que esa huella digital, corresponde, ¿no? Y eso creo que me da más contexto de la persona. Obviamente, cuando eres profesional hay más cosas que puedes meter ahí. La pregunta es, cuando estás empezando, ¿qué pones? Y yo creo que ahí, relacionado a lo que dices tú, Martín, de involúcrate como tú puedas a nivel local, ya sea que escribas en el periódico de tu localidad, de tu escuela, si publicas cosas, si tienes algún proyecto como pues lo que es este podcast tal, es tu manera de mostrarlo y tratar de conectar las asociaciones tipo Moon o tipo lo que... exactamente, exactamente, todo tratar de postularlo ahí, pero con la idea de cómo estas diferentes cosas te dan soft skills para trabajar, porque al final, y ustedes díganme si lo ven igual, no es qué sabes, o sea, sí tiene que ver, pero también es mucho cómo lo puedes hacer, o sea, cómo redactas, cómo escribes, tal. Y yo creo que la universidad está bien para darte el contexto de cómo está el mundo, pero hace falta uno en tus proyectos y tus cositas que vas sacando a lo largo de tus estudios, que tengan herramientas que puedas poner a la práctica en un trabajo, ¿no? Y eso sí hay que tratar de estructurarlo más. Entonces, yo creo que ese sería un par de consejitos que daría así rápidos. Ahí, a ver, voy a dar tres consejos, pero primero me sumo a lo que ha dicho Fabio. Por ejemplo, a mí, dos cosas que me dieron mucho y que las he aplicado en la carrera fue hacer representación estudiantil. O sea, yo hice política universitaria por muchos años y Moreras es mías me dieron esos skills de negociación y sobre todo pensamiento estratégico que, por lo menos en la diplomacia, había mucho. Pero hay tres temas que yo considero que son importantes, sobre todo cuando alguien está iniciando y quiere entrar a Naciones Unidas, las cancillerías, diplomacia, qué sé yo, ¿no?
Eh, primero que nada, contacta por LinkedIn a la gente y escríbeles. O sea, no tengas miedo de llegar a las personas. De hecho, yo contacté por redes sociales a Fabio y ahora estoy acá en Warner, ¿no? La mayoría de personas te van a recibir, a unos no tendrán tiempo, pero la mayoría de gente sí tiene tiempo y no tiene problemas en escucharte y en darte, no sé, 10, 15 minutos de su tiempo para hablar y conocerte y a lo mejor hacen clic y ahí te abre puertas. Entonces, primer consejo, no tengan miedo de contactar a las personas que ustedes quieren contactar. Segundo, postulen a todo lo que vean. O sea, tengo una amiga que terminó la maestría eh, en Georgetown y quería postular al Banco Mundial de Trabajo, pero postuló a 1000 puestos. Y claro, si tú postulas a 100 puestos, digamos, por lo menos 10 te van a contestar, por lo menos 6 vas a pasar etapas, por lo menos 3 vas a entrar en prevista. Claro, los otros 90 u 80 puestos te rechazaron, pero es parte de. Entonces no se desanimen, sean perseverantes con esa búsqueda. Y lo último es que si es que hay, por ejemplo, coloquios de relaciones internacionales, donde tú puedes mostrar un paper, algo que has escrito, algún idea que quieras debatir, también preséntalo. O sea, no tengan miedo, que es también uno de los consejos que le digo a mis alumnos. En relaciones internacionales también importa mucho lo que has escrito, qué es lo que tú dices, porque te va a dar cierto tipo de etiqueta, ¿no? O sea, el label que tú te pones profesionalmente te va a ayudar mucho a conseguir trabajo y sobre todo a sobresalir en esta jungla de animales internacionalistas que somos todos, pues, ¿no? Entonces, es importante que también tengas el coraje de atreverte a presentar tus ideas y poder debatirlas como tu tipo de personas. O sea, al final todo eso también, por lo que estés contando, tanto por la parte de presentarte por LinkedIn como lo de debatir, como por lo de hablar. Antes has mencionado lo de los másters y conocer a gente a través de los profesores, del tal. eh, Parece que aquí estamos omitiendo lo que es la palabra clave también en todo este asunto, que es el famoso networking, ¿no? El famoso hacer contactos, conocer a gente y que es una de las mejores, si no la mejor forma al final de conocer oportunidades de trabajo, de saber dónde se va a poder conseguir algo, ¿no? Entiendo que en vuestro caso los contactos informales son clave, ¿no? No, total. Por lo menos lo que yo he experimentado en Bruselas es cómo desenvolverte con gente y no cada interacción, o sea, pensar en el networking con cada contacto que voy a hacer va a terminar en una posición o en una oferta tal, no, o sea, es simplemente desarrollar ese ecosistema de gente que sepan que existes, que conectes con ellos y si tú haces cosas interesantes, saldrás de una u otra manera en sus feeds, en sus redes. Entonces, es hacer esos vínculos para poder crear facilidades y sinergias por si se abre una vacante donde ellos trabajan. Oye, le mandas un mensaje directo a esta persona y le preguntas un poquito más en concreto sobre qué tipo de persona buscan. Entonces, yo por lo menos así es como me he movido en Bruselas un poquito, porque si vas literal pensando que cada contacto te va a dar algo o vas un poco con esa intención, ya la gente se lo huele un poco, ¿no? Entonces, yo ahí mi consejo es, el networking hazlo natural, conoce gente porque es impresionante tener una red de gente, es brutal, yo creo que es lo que más me gusta de este mundo y de vivir en una ciudad tan internacional como Bruselas. Y tírale, pues, desde la parte social. Y el mejor lubricante social, una cerveza. Una cerveza, un vino, te ayuda para cumplir también un pisco Ajá. sano. Pero ahí justo construyes lo que ha dicho Fabio, que es verdad, o sea, nadie se va a acordar de dónde estudiaste, qué publicaste, salvo que sea un mega paper o un libro bestseller, que a tus inicios no. Pero la gente se va a acordar de cómo los quieres sentir. O sea, si es que eres una persona genuina, porque claro, tú ves cuando alguien únicamente te busca porque es interesado, interesada, y cuando alguien realmente quiere escucharte, conocerte, ¿no? Entonces, esa empatía genuina, esa construcción de lazos genuinos, ayuda. Eso es uno. Y dos, parece cliché lo que voy a decir, pero el mundo es más chico de lo que la gente cree. O sea, el mundo es enano, sobre todo en el punto de internacionalistas. Mal que bien, alguien se conoce y alguien llega, no sé, tengo un amigo que llegó a Bruselas y me dijo, oye, conozco a mi amigo Fabio, para que lo conozcas, ha salido a tomar una cerveza. Y a mí lo que me pasó es que en el año 2015, que cuando hice el curso de La Haya, me hice muy amigo de un chileno, Pablo, un mexicano, Juan Pablo, y un colombiano, Nicolás, eh, y los cuatro coincidimos en Washington, D.C. Y claro, ellos tres se dedican un poco al derecho como litigantes de temas de Estado y arbitrajes internacionales. Yo me dediqué a la diplomacia. Pero mal que bien nos seguimos viendo y seguimos conectados. Y claro, pasaron y nos volvemos a encontrar en 2021.
Y claro, los 4 recaímos en Washington, D.C. sin siquiera planificarlo. Y así pasa. O sea, yo veo mucha gente con la que he hecho en Naciones Unidas, que debatíamos, competíamos, y ahora, cuando fui a Londres, me junté con el cónsul colombiano en Londres, un saludo a Nicolás, y claro, fuimos a tomar una cerveza. Mi compañero, que también hacía Naciones Unidas de Colombia, Emel, trabaja conmigo en la OEA. Y así nos hemos ido conociendo, y claro, vemos que la carrera va avanzando. Y eso también lo veo a nivel de mis jefes. O sea, veo que mucho entre cancilleres, viceministros, embajadores, como, sí, juntos fuimos secretarios en Ginebra, juntos fuimos secretarios en Bruselas, y a mí avanzando las carreras. Porque claro, en este mundo de internacionalistas es recontra chico. Entonces, la gente va a conocerse, va a saber por lo menos quién eres, entonces siempre deja buena impresión en construir una buena red para poder tener esa conexión con estas ciudades claves, como bien dicen, que es como Bruselas, Ginebra, Nueva York, Washington, Viena. Entonces, tener ese tipo de conexión te va a ayudar mucho para para poder lograr todo esto, ¿no? Pero como tú dices, Nico, al final se circunscribe todo a construir una sólida red de networking en materia internacional y, como dice Fabio, como bastante sincero. Total, si yo puedo añadir algo, es unirte a un WhatsApp group como el que tenemos en World Diplomacy y ya de golpe tienes 400 personas en el mundo. O sea, digo, suena tonto y tal, y sí es promo del podcast, pero al final, así la gente hace contactillos, ¿no? De que, oigan, voy a Colombia, ¿quién está ahí? Yo, tal. Les apetece una cerveza y hablar de las siguientes elecciones, yo qué sé, o sea, Hace mucho que no se arma uno de estos tremendos debates que estaban divertidos. Estamos esperando a que haya algún nuevo conflicto en Venezuela para que se vuelva. pues, estamos en Madrid. Yo no sé qué tan ocupados estaremos este finde, pero un mensajito tontorón al grupo, quién se arma un larvitas, Efectivamente. podría salir, ¿eh? Pero bueno, yo creo que con esto más o menos hemos cubierto esta primera parte que decimos de inicios, ¿no? De comienzos, de cómo arrancar una carrera internacional. Pero bueno, creo que es importante decir que en cualquier caso, cualquiera de estos consejos que damos, cualquiera de estas ideas que damos son solo sugerencias, son solo ideas. Al final, cada uno se labra su propio camino, que es así como funcionan estas cosas. Y lo que a uno le funciona puede no funcionarle a otro, pero estas claves a mí me parece que son más o menos universales y siempre pueden servirte si estás muy perdido. Pero bueno, creo que también es importante decir que una cosa es entrar y otra cosa es mantenerse, ¿no? Que siempre dicen que es lo más difícil. Es un dicho que hay en política, pero creo que se podría aplicar también para las relaciones internacionales y casi para cualquier área laboral que sea algo competitiva. Entonces, pues vamos a hablar un poco de todo lo que no nos cuentan, ¿no? De las habilidades, los tropiezos, los errores, las cosas que merece la pena saber. Lo vamos a ver ahora en el siguiente bloque, el bloque 2. Pues nada, arrancamos este bloque 2 que os hemos comentado sobre lo que no te cuentan, o sea, que haya más allá de los diplomas, de las habilidades humanas, de las estrategias que marcan la diferencia. Entonces, bueno, vamos a empezar con los internacionalistas auténticos, porque yo en mi caso os podría contar 200.000 anécdotas del mundo periodístico que no sé si ahora queréis oír. Igual alguna comparación podré hacer más adelante, pero comenzando por vosotros, Martín, Fabio, no sé quién quiere lanzarse al ruedo, a decirnos cuál sería la principal cosa que no te cuentan en la carrera y que luego es clave, yo creo, internacional. Uno de los mitos más grandes de cualquier rubro de trabajar es que el 80% de un trabajo son 3 cosas: Excel, emails y juntas que se convierten en más juntas. Entonces, si yo pudiera dar un consejo, hay que convertirse en una máquina de hacer emails a otros emails. Una máquina de reuniones de tal y de todo ese palabreo de let's touch base, no sé qué tal, como todos esos, no sé, corporate talks. Y yo cuando estudié relaciones internacionales decía, no, esto no se aplica al mundo nuestro, eso es muy corporativo de las empresas. ¿Qué va? O sea, todo mundo que yo he conocido, todo es email, todo es A veces es incluso peor que el mundo corporativo. total, porque tienes todo el léxico tan específico de los acrónimos y tal. Pero si pudiera dar así una cosa rápida y de rebote es, si hay alguien aquí estudiando relaciones internacionales o lo que sea, está joven tal, meterle al Excel a muerte, entender las plataformas y entender las nuevas tecnologías, porque ahora la IA está transformando todo, te hace súper eficiente todo, saber usarlo desde ya. Y ahora noto yo en mi trabajo como la gente más joven, como yo, que le sabemos a esto, estamos ganando mucho porque sabemos utilizarlo para el beneficio del equipo. Entonces, ese sería como mi primer como easy tip.
Me sumo al consejo de Excel. Manejar Excel te abre muchas puertas, sobre todo si hay temas económicos. O sea, si quieres dedicarte a la parte económica o cuantitativa en las relaciones personales, Excel es un sine qua non. Pero ahí sumo un skill que veo a una colega que lo tiene y le saca demasiado jugo, que es aprender a hacer presentaciones, o sea, PowerPoints. Que tú sepas usar el IA o PowerPoint, que es una muy buena presentación, y eso también te da un gran leverage. ¿Por qué? Porque cuando comienzas trabajando en la carrera, muchos de tus jefes te van a pedir, oye, ayúdame con esta presentación, tengo que hacer esta exposición para tal evento, para tal think tank, para no sé, pues para proyectar y mostrar este evento cultural de Perú, en la embajada, lo que sea. Eh, que tú sepas hacer una buena presentación va a ayudar a que tus jefes te vean como una persona útil. Porque normalmente lo que pasa, sobre todo en ese tipo de carreras, y en la vida profesional, salvo que tú pongas tu negocio, seas tu propio jefe, o trabajes en Sri, en estos modelos piramidales, eh, vas a necesitar que un jefe diga, ok, esta persona, como recién comienzas, me sirve, me es útil, entonces la voy a llevar a las reuniones, entonces te voy a ir formando. Pero para que te agarres un mentor y te vaya formando, lo que necesitas es serle útil a ese mentor o mentora, pues, ¿no? Y una forma de serle útil es justamente sabiendo cómo presentar sus ideas y cómo le facilitan la vida, pues, ¿no? O sea, porque como bien dice Pablo, esta generación que ahorita está de jefes nuestros, eh, en general no maneja bien ese tipo de herramientas. No maneja bien ChatGPT, no maneja bien Excel, PowerPoint. Entonces, si es que ellos ven que tú tienes naturalmente esta habilidad para ser mejor, porque seguramente los jóvenes que nos están escuchando, que sean más jóvenes que nosotros, van a manejar mejor estas cosas, eh, van a tener una ventaja competitiva muy grande. Y a eso también le sumo, que es un skill que acá Fabio es un genio y yo le envío mucho, el manejo de redes sociales. O sea, si tú eres bueno editando videos, haciendo los reels, sabiendo cómo lanzar rápido los tweets y qué sé yo, y cómo generar engagement, eso te va a dar una gran ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque mucho del mundo actual es por medio de las guerras cibernéticas de las redes sociales, ¿no? La guerra de la información. Y entonces los ministerios entras a cualquier página de cualquier ministerio de todo el mundo y cualquier reunión de frente Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Entonces, es como que ya automáticamente los diplomáticos sabemos que nuestro jefe nos va a pedir, ok, públicalo eso, saca un tweet de la reunión. O sea, inclusive a veces te lo piden antes de sacar el cable. Antes de informar a la capitán, con un cable diplomático te piden, ya también hizo el tweet para sacarlo, después informamos a la capitán. Entonces, que tú puedas manejar las redes sociales también te abre muchas puertas porque es hacia donde va el mundo. Y cada vez se monetiza más a partir de las redes sociales y los likes y la interacción. Entonces, aprendan a usar las redes sociales, chicos y chicas. Sí, 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 no podría estar más de acuerdo. Creo que es el medio, es la plataforma por la cual las ideas se pelean y sí, ahora todo el mundo está en una guerra de influencias y es la manera en la que cualquier institución se pone ahí. Y no solamente instituciones, pero ¿cómo vendes hoy en día? Hoy casi todo el negocio es, bueno, no es verdad, pero una gran parte del negocio es e-commerce, ¿no? Entonces es posicionarte, saber moverte y vuelvo a lo mismo, las nuevas tecnologías hacen todo esto más fácil. Ya no tienes que ser un experto, con que tengas una idea de un mensaje es saber utilizar una AI para que te haga un copy. ¿No? O sea, al final es entender las herramientas y yo creo que aquí pondría una cosa adicional, es algo que yo gestiono mucho en mi trabajo, que es narrativas, es mensajes, es qué quieres transmitir. O sea, al final en el tema político es qué idea es la central y cómo defiendes todo alrededor. Por lo menos en mi rubro eso es muy importante, ¿no? Porque puedes escribir o puedes preguntarle a cualquier herramienta que te escriba algo, pero siempre uno tiene que quedarse con un mensaje, ¿no? Y es lo que yo trato mucho de hacer con el podcast, que cada episodio, cada conversación ¿qué tratas de decir, no? ¿Cuál es el punto central? Y eso me ayuda mucho. No sé tú, Nico, por tu pasado en periodismo y todo esto, ¿coincides o cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Yo coincido con vosotros, pero lo estaba pensando antes justo qué consejo podría dar yo a alguien que ya se hubiera iniciado en la carrera internacional y justo ir a un poco con lo que hablábamos antes de especializarse y en parte lo rebate un poco sin negar la realidad de que es muy importante experiencias en este mundo, pero es lo que yo llamo el saber que, que te vas a equivocar, que te vas a equivocar muchas veces con lo que elijas. Es decir, por ejemplo, en mi caso, yo elegí hacer periodismo porque creía que era mi vocación y efectivamente es algo que me gustaba mucho,
pero tras algunos años practicándolo, me di cuenta que eso no era donde yo me veía a largo plazo, a futuro. Entonces decidí, vale, bueno, pues aún estoy a tiempo y eso es lo que a mí me gustaría dar como consejo, que siempre estás a tiempo. Porque siempre, imagino que si te quieres reconvertir con 70 años, está la cosa un poco complicada, pero que si tú decides especializarte en el mundo económico, por poner un ejemplo que estamos hablando ahora, o el mundo internacional económico, y luego tras unos años te das cuenta de que, no te digo dar un giro radical a tu carrera, pero que igual que lo tuyo en realidad es la política internacional de temas medioambientales, pues siempre estás a tiempo de estudiar otro máster o cambiar de trabajo, o sea, que también eso es importante, y yo creo que es un consejo que es importante dar, que la gente tampoco se obceque, que si en algún momento, aunque hayas trabajado mucho, te hayas currado mucho lo que has conseguido hasta ese momento, a veces es mejor decir, bueno, espera, ¿estoy a gusto con lo que estoy haciendo? Sí, no, y si no lo estás, poder pensar otras opciones, y eso sí es un consejo que daría en el sentido de que conozco a gente que sufre, bueno, no sufre, porque sufrir es una palabra muy fuerte, pero que sí que está muy descontenta con lo que hace actualmente y no cambia muchas veces por miedo o por esta idea del camino marcado que tenía antes, ¿no? De, es que llevo 10 años currándome esto, no lo voy a dejar ahora. Pues a veces es mejor una retirada a tiempo que seguir con esa agonía. Y eso, y que en el mundo es muy fácil reconvertirse, de verdad. O sea, sobre todo, hombre, no te digo pasar de ser igual diplomático a ser fontanero, porque igual no es. Ahí te haría falta una formación muy específica que igual no sería tanto, pero si algún día decides dejar la diplomacia y meterte más en temas pues de relaciones corporativas internacionales o alguna cosa que sea un poco distinta, seguro que podrías hacerla, ¿no? O sea, eso es algo que. Sí, mira, justamente siguiendo el comentario querido de Nico, en el 2021 yo postulé una maestría en seguridad. ¿Y por qué postulé una maestría en seguridad? Porque vi que en mi país no tenemos un verdadero experto en materia de seguridad. O sea, alguien que haya estudiado o que se haya metido en Security Studies como rama y que conozca a fondo, no hay nadie que sea realmente experto en seguridad. Eh, entonces yo aposté por esa maestría. Y claro, y muchos de mis amigos me dijeron, pero ¿por qué estás haciendo maestría en seguridad internacional y temas militares y inteligencia, espionaje? Que eso, mm, en verdad, me maestría, eran gringos de la CIA, FBI, de la DEA. ¿Qué tiene más sentido? Pues no. Pero justamente dije, no, porque ese tema eventualmente en Latinoamérica se va a descontrolar y va a ser importante tener expertos en esa materia. Y pasó eso, es como que ahora el tema central en toda discusión en América Latina es seguridad internacional contra el crimen organizado internacional. Entonces, justamente creo que ayuda a encontrar esos nichos de mercado, eh, ya sea sector privado, sector público, lo que sea, en donde tus skills pueden ayudar a generar un valor agregado. Y aparte, diversificar. Porque claro, con una maestría en seguridad digo, bueno, no solo puedo trabajar en Cancillería, sino puedo trabajar en MINDEF, o sea, el Ministerio de Defensa, puedo trabajar en el Ministerio de Interior, puedo trabajar en el Ministerio en el Servicio de Inteligencia. Entonces, Con consultoras de seguridad, hay con su negocio de área alta. ahora el BIT acaba de crear una oficina, o mejor dicho, acaba de elevar en rango de categoría la oficina de seguridad para proyectos que le apuestan a seguridad contra el crimen en América Latina. Entonces, vemos que hay una gran apuesta por parte de las multilaterales y del sector privado y en general de todo en buscar expertos en esa materia. Entonces, esa es una de las cosas que creo que es importante, es saber hacia dónde están yendo las tendencias y qué cosas es lo que está faltando en el ámbito en el cual tú quieres trabajar. Un poco por ahí va un poco mi comentario. No sé si Nico quiera añadir algo. No, estoy de acuerdo que efectivamente que a veces es muy importante encontrar nichos, encontrar los nichos en los que tú te sientas a gusto y cambiar de nicho si es necesario. Si antes estaba a ser una cosa más centrada en economía y luego pasas a seguridad, eso siempre es factible. Claro, y yo pude rescatar algo de mi experiencia personal involucrado con estos temas, es que cuando yo hice mi maestría, como mi rama principal, como el major, era política económica internacional, más abierto, y dije, el minor lo quiero especializar más en política del desarrollo, va, ¿por qué no? Soy originalmente de América Latina, siendo que son temas que me gustan mucho, va, ¿por qué no? Y está genial. Lo veo hoy en retrospectiva y digo, no estuvo mal, pero ahora veo el panorama global, cómo es un rubro que está perdiendo peso. Lo hablamos en el episodio pasado del ocaso del desarrollo internacional. Y digo, chin, me hubiera gustado haber hecho un máster a lo mejor de comunicación política. No suena tan lindo, pero creo que me hubiera dado skills muy prácticos que ahora estoy aprendiendo con proyectos como este, ¿no? Entonces, a veces siento, y podría dar otro tip así rápido, que no hay que irse por el glamour de cómo suena algo, sino qué cosas prácticas te van a dar.
¿no? Y creo que para lo que mucho internacionalista busca es, pues sí, que mi currículum tenga ese peso, que tenga este tema, el título, que tenga este son la universidad. Y también estamos hablando de mucho privilegio, poder estudiar en Estados Unidos, en Europa, pero hay universidades mexicanas, colombianas, de Perú, de todo el continente que son muy válidas, ¿no? Entonces también vete por eso así, ¿no? No creamos que todo está centrado en 3 capitales internacionales. América Latina y el sur global tienen mucho que dar, España en Europa tiene mucho que dar, no hay que tampoco dejar eso al lado, ¿no? Es más lo que uno aporta al campo y las habilidades, cómo las pones en práctica en el trabajo, ¿no? Y ahí miren, para no sonar un poco pretencioso, pero voy a usar a OR Diplomacy y en general Fabio como ejemplo. O sea, a mí me parece increíble que, claro, Fabio ha reclutado un equipo que tiene gente de todos los continentes del mundo. Falta alguien en Asia y ya completamos todo el mundo. Y en ¿verdad? Oceanía, ¿eh? No quites a Oceanía. Y en Oceanía, pero perdonen a nuestros oyentes de Oceanía, no sé si es un día, hombre, Un canguro. pero justamente él se atrevió, lanzó este proyecto porque dijo, mira, ha escuchado otros podcasts y dijo, yo creo que también tengo la capacidad de hacer un podcast que esté al mejor nivel de los podcasts en habla hispana de relaciones internacionales y yo creo que lo ha logrado, ¿no? Entonces, él justamente se atrevió, apalancó, comenzó con 2 personas, de ahí empezó a sumar, empezó a crecer y claro, ahora ¿cuántas personas están colaborando con el podcast? ¿15? Pues somos en el equipo 13, 14 personas y sí estamos en casi todos los continentes, a excepción de, pues sí, África. No, en África tenemos Claro, en Marruecos, nos falta Asia y Oceanía, es verdad. No, en España eso se podría calificar de mediana empresa, ¿eh? O sea, lo que pasa es que aquí nadie cobra. Lo siento muchísimo, pero aquí nadie cobra. Pero no, eres puras palabras, Martín, es muy lindo. Al final ha sido una idea que empezó en la pandemia como, oye, nos aburrimos, no tenemos nada que hacer, ¿dónde podemos canalizar nuestra energía? Y salió este proyecto, hemos visto cómo hacerlo algo más tangible, algo que aporte tal, y gracias a los oyentes que están acá. Pero a mí lo que más me ha gustado es conectar con gente como ustedes, compartir nuestras pasiones e intereses. Y ve, aquí estamos los tres, gracias a un proyectito y pues gente que nos escucha. Si hubiera habido 3 gatos, 4 gatos escuchándonos, el proyecto hubiera muerto hace años, ¿no? Entonces lo hacemos porque nos encanta, creo que no es eso, un negocio, pero nos deja cosas y nos proyecta, ¿no? Y Pero justamente por eso uso a Fabio como ejemplo, porque miren cómo él, a partir de una idea y la ejecutó, ha creado una red, o sea, creó su propia red de internacionalistas que lo escuchan, que lo conocen. Ahora estoy seguro que tranquilamente Fabio puede ser un 30 under 30 effortless. Totalmente, sombrereta. Tú no te estás atreviendo a postular, pero si postulas, seguro que la agarras. Martín me trata muy bien, ¿eh? No, pero ha creado esa red que creo que es importante que ustedes también vean y que se atrevan, porque eh, de hecho tengo una alumna que tiene una página en Instagram que se llama Mena RI, búsquenla y créanla, y en general saca contenido de muy buen nivel. Me quedo sorprendido porque no, en general espero a alguien con nivel de posgrado o que haya egresado maestría o que tenga un poco más de 30 como nosotros, o bueno, Fabio es el más joven, que saque contenido, pero ella también se atrevió y sacó una página muy buena que yo en general a veces la reviso y veo y digo, wow, está bastante bueno. Entonces, y hay varios productos buenos, como los colegas de diplomacia activa, no sé, hay varios que tiene todo el contacto. Un saludo para Mendoza, para Juan y todo su equipo, ¿no? Ese es un proyecto también, yo creo que de los referentes que tenemos por lo menos en América Latina, ¿no? Porque todos conocemos el orden mundial aquí en España, son grandísimos, salieron de la Red Juan Carlos, un poquito de broma a nuestra universidad, y son proyectos increíbles, ¿no? Y creo que hay espacio para todo, ¿no? En este mundo sí, o sea, sí es verdad que al final compites por espacio, atención y tal, pero una idea suma una idea. Mi abuelo siempre me dice eso. 2 ideas siempre suman 3, porque es la tuya, la mía y la que en conjunto, pues medio nos quedamos. Y así creo que estos proyectos, ¿no? No es en plan, yo me gano el cliente, o sea, al final la gente quiere escuchar algo, a lo mejor quieren un producto así o uno allá, es cosa de ofrecerlo y animo muchísimo a cualquier persona que nos escuche a sacar su proyecto y compartirnoslo porque, pues, Tal vez, eso está. tal vez una idea, y no, o sea, y tal vez Nico la puede liderar, es hacer un coloquio de los grupos distintos de internacionalistas, ¿no? Entonces ahí a veces tenemos uno de cada uno y hacemos un mega evento virtual, un mega en vivo con todo o por lo menos unos 4 o 5, y ahí se hace. Habría que decidir el tema de debate, ese sería yo Pero, no ¿por qué no? O sea, tenemos gente que en Buenos Aires, en España, en Bruselas, en Washington, en Nueva York,
pues, un día decir, oigan, este día es el día de la quedada, cada quien queda en su ciudad, se toman unas birras, fotito, tal, y ya está. O sea, como que tratar de hacer ese vínculo y, Sí. ¿por qué no? Ryan, Anímense, oyentes, a nuestras quedadas, son geniales. Hemos hecho 3, pero han estado guay, no sé. Pero volviendo al que nos vamos un poco, por cerrar este bloque, si tuvierais que resumir, y para hacerlo igual un poquito más liviano, para que la gente también sepa, porque aquí estamos también un poco vendiendo, entre comillas, nuestra vida y nuestras carreras, pero un gran error que hayáis cometido a nivel laboral, profesional, obviamente, no os estoy pidiendo cosas personales de vuestra vida, pero algún error que recordéis con especial de, vaya, aquello fue una metedura de pata bastante gorda, pero he salido reforzado de ella porque ahora ya sé que esto no hay que hacerlo, o ahora ya sé cómo hacer esto. Si tenéis alguna anécdota que compartir para los oyentes, que eso siempre anima a la gente, ¿no? Saber que todo el mundo mete la pata. Sí, yo no sé, Martín, si tienes ahí tú una. yo metí la pata 1000 veces en vida profesional y personal. Pero yo creo que lecciones de qué cosas no hacer que ha hecho Martín Gallardo, tal vez es dos cosas, ¿no? Uno, a veces ser muy impetuoso y creerte solamente tú tienes verdad. Creo que es importante, y eso lo escuché hace poco, la gente quiere que les escuches. Entonces, ser capaz de, más que imponer ideas, sino ser capaz de liderar ideas y construir, y como bien dijo el abuelo de Fabio, de 2 ideas salen 3. Entonces, más que imponer ideas, ¿no? Entonces, creo que en mi vida profesional y personal, creo que más de una vez he sido un poco impositivo o mucho, y eso me ha jugado en contra. Entonces, saber cómo construir y cómo, en vez de generar situaciones ríspidas con colegas, poder hacer las paces y construir, por más que haya puntos de divergencia, para adelante, ¿no? Eso, y creo que es importante a veces también respetar un poco las jerarquías y no saltarte, porque a veces, claro, nuestra generación quiere comerse el mundo y quiere sacar rápido las cosas, y claro, no entiende por qué a veces, por lo menos en diplomacia, las cosas son un poco muy burocráticas, que a veces también entender que hay pace y tiempos te va a ayudar a hacer mejor las cosas. Si yo puedo decir cosas rápidas y hoy en día sigo haciendo errores de vez en cuando. O sea, esta semana mandé un email con un enlace que no iba, por una functional mailbox que no era. Pues son cosas que me ocurren como a todo el mundo porque somos humanos, nos distraemos tal. Es cosa de entender, a menos de que yo que se pasaste los códigos nucleares a Corea del Norte, no es el fin del mundo, no se va a caer la institución porque mandaste un email mal. Es cosa de aceptar tu error, reportarlo bien, tampoco esconderlo, creo que eso hace las cosas peor, y avanzar en ello. Otro, así rápido, recuerdo que tengo en mis primeras prácticas en la OSD, y saludos a mi ex jefa Julia, que escuchan podcast, borré por accidente una database. Se logró recuperar, pero joder, ahí yo dije, estoy fuera, en plan de despiden mañana. No estoy fuera, pero estoy fuera del mundo, del planeta. Y sonó, y primera chamba. Y sonaba mi primera llama atrás, ¿no? Entonces, errores así siempre hay. Esto juro que no me ha pasado a mí, no hablo de experiencia mía, pero sé de gente que se ha metido con gente del trabajo en temas amorosos, afectuosos, tal. Si yo pudiera dar un tip por lo que yo he visto, cero, en plan de verdad, profesionalismo y tal, porque mezclar ahí esas cosas está difícil, ¿eh? Súper. Esta persona que estoy hablando la despidieron hace 3 días, entonces hay que tener cuidado con eso, yo creo, de verdad. Así que bueno. Sí. Entonces, No sé, yo por dar un último consejo, yo diría también que es muy importante saber ser relativos en esta vida, que en el trabajo, y a mí me ha pasado muchas veces, yo soy el primer culpable, que a veces hay proyectos que son muy personales, hay cosas que te las tomas muy en serio, y cuando no salen, o cuando alguien la caga, o cuando tú la cagas, te puedes llevar disgustos tremendos, incluso tener problemas de estrés y que te afecte emocionalmente el trabajo. Y aunque es importante siempre tener pasión, estar volcados con lo que haces y trabajar, es importante siempre también conseguir hacer esa pequeña desconexión y decir, esto es un trabajo, esto no soy yo soy muchísimas más cosas, nosotros somos la suma de todas las cosas que hacemos, y cuando hay algo que no salga, algo que tal, saber manejar esa frustración, saber no tomarse las cosas demasiado a pecho, saber relativizar y decir, bueno, esto es solo una cosa de la que tengo que aprender y no tanto algo que me tiene que afectar mucho, porque eso es lo que causa hoy en día que haya tantos burnouts. Bueno, un montón de cuestiones más, pero eso es una de las cosas por las que mucha gente hace burnout, una razón por la que mucha gente deja diferentes carreras laborales, y yo creo que es importante saber ser más o menos zen, ¿no? Un poco budistas, ¿no? En ese sentido. Pero sí, no sé si alguien más tiene algo que decir en este bloque. Podemos
darlo por finiquitado y vamos a pasar al último bloque, que es más bien un epílogo, ya que los 2 bloques anteriores van a ser mucho más largos. Este, digamos que es uno más pequeño, una especie de cierre final, en el cual vamos a dar los consejos finales y una pequeña charlita final de cuáles las cosas que, si alguien se tiene que quedar con algo de este episodio, que se quede con ellas. Bueno, ya llegamos a este último bloque de cierre, epílogo, como lo queréis llamar, del podcast de hoy, en el que vamos a hablar un poco más hacia el futuro, ¿no? Más bien consejos prácticos, ideas para el futuro. Hemos hasta ahora hablado del pasado, de nuestras carreras personales, del presente, pero ¿cómo veis el mundo de las relaciones internacionales en términos laborales? Ya sé que el mundo de las relaciones internacionales ahora mismo es muy complicado como para debatirlo en una parte de un podcast. Como lo vemos, está la cosa muy compleja y muy complicada, pero vosotros personalmente, y os voy a hacer una pregunta que es muy de entrevista de trabajo. ¿Dónde os veis dentro de 10 años? 10 10 años exactamente, 10. No sé si alguno tiene una idea más precisa. ¿Quieres empezar tú, Martín? Pero yo creo que de acá a 10 años espero estar en puestos claves de la política o de el manejo política exterior de mi país. O sea, al final, mi vocación hacia como internacionalista se debe a mi amor por el país, por el Perú y mis ganas de que se reviva el Perú. Y no es que estoy haciendo un cliché politiquero, nada por el estilo, sino que lo digo con certeza. O sea, tal vez de acá a una década, no sé, me gustaría tal vez trabajar un periodo en una multilateral o hasta el sector privado o la academia. Me gustaría hacer un PhD también, pero definitivamente acá a 10 años espero estar en un puesto clave en la administración de mi país, ejecutando la política exterior. Tengo ahí algunas ideas y algunas reformas que me gustaría hacer. Este, en eso es como más me veo profesionalmente hablando. O sea, poniendo tu granito de arena, ¿no? Digamos, en esa construcción. ¿Y tú, Fabio, dónde te ves? Mi idea va a contrastar un poco con la que tú has dicho, Martín, porque yo, mira, me encanta este mundo. Siento que toda mi carrera, toda la ilusión era trabajar en estas tipo de organizaciones, de agencias, estar en estos foros. Ahora que por fin lo he logrado, me ha encantado. Llevo 2 años en este mundo de las instituciones internacionales. Es locura, me encanta, pero tampoco lo veo como algo que quiero hacer toda mi vida. O sea, veo a compañeros que tienen 10 años más que yo, 15, 20, y veo la vida que tienen y está increíble. O sea, es más responsabilidad, más salario, está genial. Pero no sé, siento que es dedicarte demasiado tanto a algo tan concreto, y veo lo que yo he hecho, veo este proyecto que hemos hecho y como que me ilusiona un poco más, no a corto plazo, pero a lo mejor a largo plazo, sí dedicarme más un poco al tema del análisis, de la divulgación, de hacer publicaciones, tal como que girar un poco, reinventar un poco mi carrera más ya tuve mi experiencia internacional, tal, cómo puedo aportar para enseñar, para divulgar, para tal, desde la perspectiva de América Latina, que siento que hace mucha falta. Entonces, como que esto es lo que me gustaría hacer a la larga. Quiero seguir en este mundo un rato porque para poder tú decir, oye, soy un autor tal, tienes que saber de lo que estás hablando, ¿no? Me encanta Warrior porque somos gente que trabaja en estos mundos y lo hablamos desde nuestra perspectiva personal y lo que analizamos. Digo, yo nunca he ido a Taiwán, pero estudiamos, leemos y sabemos, ¿no? Entonces me gusta ese ángulo. Y es que yo siento, y a lo mejor choca con lo que ustedes ven, pero en estas instituciones, tal, sí aportas tu granito, pero en lo que es el contexto en general, da igual. Es que te vas y la institución te escupe. Sí. Veo cómo la organización pasa de directores, de políticos, de comisionarios, como si fuera, ¿sabes? Y digo, yo soy uno más. En plan, va, llegarás a ese nivel, pero el día que te retires, thank you next, llegó el siguiente. Entonces digo, ¿le voy a dedicar toda mi vida a una institución que me va a decir gracias y siguiente? No sé. Entonces, sí creo que influye mucho y uno como individuo puede cambiar esto, pero no sé si yo quisiera ser uno más. Pues no sé, así lo veo un poco yo. Es importante y es necesario, pero no sé, por lo menos para mi vida personal, como que quiero dar a lo mejor ese giro en unos años, Nico. ¿Y tú, Nico, tú qué nos cuentas? Yo he hecho un poco trampa porque os he hecho esta pregunta y la verdad es que yo no tengo ni idea. O sea, porque es que lo que he comentado antes, yo acabo de sacar una oposición, todavía ni siquiera he tenido mi primer puesto de administración, entonces es que no sé dónde voy a estar exactamente dentro de 6 meses, como para deciros dentro de 10 años. Supongo que dentro de la administración, porque una vez has hecho una oposición ya pues es para trabajar ahí normalmente, pero más allá de eso es que sería incapaz de deciros. Así que ahí os he hecho una pequeña trampa de haceros una pregunta a la que yo no sabía responder.
Pero volviendo igual un poquito más general, si tuvierais que hacer, creo que con esta pregunta podemos concluir el podcast, algún tipo de recomendación a futuro a los internacionalistas que ahora mismo todavía igual ni están trabajando, que están estudiando todavía. Antes has hecho la mención de cómo tú te pusiste a estudiar seguridad hace unos años cuando no tenía mucho sentido. Pues si tuvierais que especular, ¿no? De qué nichos van a ser más relevantes en el mundo de las relaciones internacionales en los próximos años, si me pudierais dar una o dos ideas que a vosotros antes has mencionado la IA, por ejemplo, no sé, una o dos ideas que digáis que pueden ser clave para la gente para especializarse en eso, que es probablemente haya mucho trabajo en ese sector. O sea, creo que, de hecho, lo dijimos en el último capítulo que grabamos con Fabio y con Tania, un fuerte abrazo a nuestra querida Tania, temas nucleares. O sea, creo que va a haber un reboost en temas nucleares y esta nueva carrera armamentística que estamos viendo, temas nucleares, va a dejar mucho que hablar, ¿no? Temas nucleares de seguridad, entiendo, ¿no? Pues eso ya. También energía. Bueno, temas nucleares, en términos de seguridad, y en términos económicos, creo que el tema que está un poco de moda y todavía sigue creciendo, pero todavía no llega a su peak, es minerales críticos. O sea, el tema de minería en RI cada vez se está consolidando y no hay tantos expertos. La gente que ha escrito cosas minerales superfluas, hay unos pocos expertos o gente que sabe con la mano, pero con todo con los dedos de la mano. Entonces creo que por ahí podría ser un buen consejo para los chicos. Que por supuesto sigan escuchando Warrior Diplomacy, así que le den like, compartan y comenten. Miren, yo siento que muy en base de la narrativa que llevamos en el podcast estos últimos 6 meses, es que los multilateralismos están erosionándose, va a haber más relación directa por intereses pragmáticos y quid pro quo. Entonces, si puedo recomendar algo es, piensa del país que seas, de dónde estás, qué mineral crítico, qué país clave, qué comercio clave, qué país lo hace y especialízate ahí porque puede que en unos años esa relación directa entre tu país y el otro sea muy especial. Y si ya tienes desde joven mucho camino ahí, te puede aportar mucho, ¿no? Entonces yo creo que a veces hay que apostarle a eso, ¿no? Obviamente te limita mucho, pero no está mal tener una concentración temática y geográfica en tus estudios. Creo que eso es importante ahí. Luego, obviamente, todo el cambio tecnológico va a impactar muchísimo, sin duda. Meterle a ese mundo de la ciberseguridad, de cómo va a impactar la economía, cómo la automatización de la economía va a afectar. Y si te quieres meter en temas sociales, demográficos, tal, las poblaciones en muchas partes del mundo van a envejecer mucho. Lo hablamos, Nico, en nuestro episodio de la migración. Entonces, todos temas de gestionar demografías y cómo gestionas el tema de las pensiones cuando ya no hay quien las paga, tal, va a estar fuerte. Te quieres meter en el tema climático, va a haber lugares inhabitables. Vamos a tener que trasladar gente entera de Tuvalu a Australia. O sea, va a pasar esto en nuestra vida y tenemos que ser internacionalistas listos para esos desafíos, ¿no? La nuclearización obviamente es un tema que está en su vida. Va a haber más conflictos, va a haber tal, pues, ¿no? Es entender que tristemente las cosas van para un mundo muy duro y tenemos que estar preparados para gestionar esas crisis, ¿no? Entonces, como que hay ideitas que suelto, tal. Tal vez, si me permites, Nico, quiero hacer una pregunta ahí a Fabio, una pregunta trampa, a ver si la puede responder correctamente. Va. ¿Cómo ves a Warrior Diplomacy en 10 años? 10 años es mucho, 10 años es mucho, pero yo estoy, la verdad que antes no lo veía tanto como que esta plataforma siga siendo relevante más allá de cuando estemos estudiando y no tengamos cosas que hacer, pero ahora lo veo de verdad como un proyecto que puede perfectamente seguir creciendo, seguir tal, a nivel que lo permita nuestro tiempo y proyectar a que sea algo más formal, más, ¿sabes? O sea, vemos think tanks increíbles en el mundo, ¿por qué no que esto sea algo similar? Vuelvo a lo mismo, el referente de habla hispana lo conocemos, están acá en Madrid, el orden mundial, son grandes, salen de la Red Juan Carlos, vuelvo a decir, y es brutal lo que han hecho, siento que está muy enfocado aquí como España del mundo, siento que, oye, a América Latina le hace falta este estilo de cosillas. Veo en Estados Unidos todos los think tanks que hay, están brutales, y por ejemplo en México hay uno, el Colegio Mexicano de Relaciones Internacionales, y siento que es uno, falta que haya más, ¿no? Y lo bueno de esto es que es algo global, tal, entonces no sé, se pueden exportar ideas y tal. Claro, por hecho, podemos evolucionarlo a una especie de quinta. Podría ser la idea, Eso me gusta bastante. pero creo que sí es muy especial entender los nuevos formatos de hacer contenido. O sea, sí hay que tener sustancia, sí hay que hacer artículos, sí hay que saber tal, pero la gente hoy en día consume las cosas en su feed. Hay que también entender que para las nuevas generaciones hay que dar contenido masticado rápido y tal para que ese interés crezca y se pongan a leer un artículo. Hay que hacer TikToks.
hay que hacer TikToks, hay que hacer TikToks. Y ahí le quiero agradecer a las nuevas integrantes del podcast, del proyecto, a Valeria y Águeda, que también nos van a ayudar a tener más presencia online, que eso es lo que nos ayuda a llegar a más gente. También como que nuestros oyentes interactúen con nuestro contenido, o lo compartan, o pongan un mensaje aquí en Spotify, nos hace la vida eso. Un saludo a Gustavo, que de hecho acabo de ver que comentó en un episodio. Entonces, Gustavo, un saludo a Colombia. ¿Les ha gustado? Pero Nico, no sé, eso sería... Pues sí, yo creo que para cerrar y como reflexión final, igual también estaría bien decir que es importante que la gente, y eso yo creo que es una de las cosas que más te diferencian a futuro, incluso especializado, te habéis citado todos los nichos en los que te puedes especializar, creo que es muy importante leer, hablar, ver cosas, formarse, estar muy formado del mundo que hay fuera, porque eso es muchas veces lo que te va a hacer marcar la diferencia. Estamos en un mundo, como decís vosotros, donde la inteligencia artificial es cada vez más omnipresente, Sí. por un ejemplo con la IA, dentro de muy poco todo el mundo va a traducir y va a interpretar todo a través de la IA. Pero el que tú sepas un idioma todavía te va a garantizar el poder hablar con gente fuera de contextos formales, sin ayuda de medios tecnológicos, y eso va a ser una skill que en el futuro va a tener menos gente precisamente porque va a ser mucho más fácil traducirse. Y como eso va a haber mil cosas. Entonces, eso, decirle a todo el mundo que lo importante es seguir formando, seguir siendo curioso. Es tener curiosidad hasta que te mueras. Y mientras tengas curiosidad, yo creo que más o menos te irá bien en la vida. Así que nada, lo damos por cerrado por hoy. Muchas gracias a a los oyentes, a los que nos ven. Yo estas cosas de ver un podcast no lo acabo de entender, pero me han dicho por ahí que a los tetas les encanta, que se ponen el vídeo en YouTube y... ¿Qué está? Yo sé, yo no he dicho a los zetas, no te estaba mirando a ti por mirar a la persona más joven que hay en esta mesa, pero yo sé, no, es Millennial, que Z. sí, efectivamente, pero bueno, he oído que a los zetas les encanta, bueno, pues a los que lo vean, que espero que lo disfruten también, y nada, un abrazo desde Madrid y a ver si podemos repetir esto pronto. Fuerte abrazo.